Ahojte, ako sa máte? Hoy me gustaría empezar una serie de videos que no van a tratar de la lengua eslovaca como tal, sino de la historia de Eslovaquia, porque no sé si lo comenté en algún video, soy licenciada en historia también y muchos de vosotros me preguntáis por la historia, por la literatura, cultura, tradiciones y cosas así. Y son cosas realmente muy interesantes y yo creo que cuando una persona aprende un idioma es muy importante que también conozca la cultura de la lengua que es hablada por cierto étnico. Y en caso de Eslovaquia, yo sé que no hay mucho escrito sobre la historia de Eslovaquia y si lo es, bueno, está incluida en general en unos capítulos que no tratan como directamente de Eslovaquia, pero dentro de la historia de Hungría, de a lo mejor Gran Moravia, no sé, germánicos, Imperio Romano y todas estas cosas. Así que voy a hablar desde la perspectiva de los eslovacos y hoy me gustaría hablarles sobre un personaje que parece casi como inventado, que es que tuvo una vida increíble y es raro porque sí, todo el mundo lo conoce hasta en mi país, pero está un poco olvidado, como no sé qué nos pasa. Lo valoran muchísimo más en otros países como Polonia, Hungría, Francia, hasta estadounidenses, Madagascar. Y voy a hablar de Moritz Beňovský, que tiene muchas transcripciones su nombre porque él es una persona universal, es un personaje increíble. Hay una novela muy bonita escrita por un escritor eslovaco, no creo que haya sido traducida al castellano, creo que no, pues alguno si se atreve un día a traducirla es muy bonita y trata de este personaje que vivió en el siglo XVIII y él mismo escribió sus memorias que en el siglo XVIII se convirtieron en un bestseller mundial. Fueron traducidas sus memorias a muchas lenguas, hasta hace poco en japonés, que es increíble. Y su vida es increíblemente aventurera, aunque él fue aventurero por necesidad, porque tuvo problemas con el gobierno de Austria y tuvo que, bueno, él lo resolvió huyendo a Polonia y luego también tuvo problemas con los rusos y esto ya es la historia, pero es que primero tengo que aclarar una cosa, porque digo que es eslovaco o que es parte de nuestra historia. Es muy difícil hablar de la nacionalidad de esta persona porque los húngaros ahora dirán, pero era húngaro, y los polacos, no, polaco, pero él mismo escribió en varias ocasiones que era francés. Pues ¿quién era entonces? Él nació en Eslovaquia, en un territorio que es, en cuanto al étnico que vive en este territorio, son eslovacos. Su familia viene de zonas de Eslovaquia que son tradicionalmente eslovacas, su familia hablaba eslovaco, hasta cuando su madre murió, pues el testamento estaba escrito en eslovaco, es que ellos hablaban eslovaco en casa. Él mismo en algunas ocasiones escribe que es un noble húngaro, pero Hungría aquel entonces era el reino de Hungría, no la Hungría de hoy. El reino de Hungría era un estado multiétnico. Solo una minoría eran los magyar, los húngaros de verdad. Todo el norte de Hungría eran eslovacos, polacos, gorali, rusini, Rumania ya es otra cosa, sí, a los rumanos, Croacia, es que había tantos étnicos, tantas nacionalidades que, bueno, y todos estos eran húngaros porque eran como
vivían en el Reino de Hungría, pero cada uno tenía su propia lengua, su propia nacionalidad, que aquel entonces no era como decisiva porque la gente aún no se ocupaba tanto o no se preocupaba tanto por si soy eslovaco, soy húngaro, que en realidad vivían en el Reino de Hungría. Pero es que los documentos que existen, pues resulta que sí, este personaje es que era de una familia eslovaca. Él se quedó huérfano muy joven, a los 14 años de madre y a los 16 de padre, y como tenía estudios en una academia, bueno, también algunos estudios militares, era un soldado, y pronto entró en pleito con sus cuñados que querían como quitarle la fortuna, y él no lo resolvió de una manera que ellos hasta le pusieron una denuncia. Era muy jovencito, que realmente era casi un niño, pero muy decidido, es que era una personalidad muy fuerte, y se escapó a Polonia, pero Polonia solo, bueno, el territorio eslovaco de Spiš. Spiš es una parte del noreste de Eslovaquia que siempre era como bastante rica, sobre todo en yacimientos de minerales, y había unas ciudades medievales que tenían como bastante poder, y estas ciudades y toda esta zona pasó bajo el dominio polaco durante cierta época, y fue justo entonces, y allí se enamoró y se casó con una mujer que era, bueno, de Spiš, se llamaba Susana, y tenían un hijo, pero él nunca vio ese hijo, porque pronto se involucró en la sublevación de los nobles polacos contra el gobierno que estaba como pactando con la emperatriz Catalina la Grande, la emperatriz rusa, para anexionar Polonia y para que formara parte del imperio ruso. Y él estaba luchando contra. Le tomaron preso varias veces los rusos y escapó. Es que siempre se escapaba, es que era imposible atraparlo. Y al final la emperatriz decidió enviarle al exilio vitalicio a Kamchatka. No le mandó a Siberia como lo hacían con la gente que estaba condenada por algún crimen, no, más lejos, a Kamchatka, que es una península en el Pacífico del norte, que está llena de volcanes y mucho frío y no hay nada, pero ahí no hay nada. Ahora a lo mejor alguna ciudad o pueblo, pero entonces era tierra desconocida. Y él ya intentó escapar durante el viaje para allá y robar un barco, pero no le salió bien el plan y tuvo que pasar el invierno en Kamchatka, y lo que hizo es que hizo muchos amigos y se convirtió en el líder de ellos, y robaron realmente el único barco que había, que no era ni siquiera muy grande, lo robaron y empezó a como navegar por el norte del Pacífico. Él fue el primer europeo que navegó por esta zona. James Cook llegó 7 años más tarde, y hay testimonios, hay documentos escritos, hasta el mismo James Cook lo confirma, porque él descubrió a una persona que propio Beňovský dejó en una isla, porque fue uno de los que se escaparon desde Kamchatka con él, pero se amotinó. Pues Beňovský lo dejó en una isla de las Islas Aleutianas, y James Cook, 7 años más tarde, cuando llegó a esta zona, pues descubrió a esta persona que le contó lo que pasó. Beňovský no solo se escapó, pero él navegó por toda esa zona del Pacífico del Norte, la costa de Japón y China, llegó hasta Taiwán, que entonces era una colonia portuguesa, y le gustó mucho la isla, realmente le encantó. Y él tenía como algo de mucho valor, porque él tenía todo
todo apuntado, ¿sí? Toda la costa, cómo es el literal, las distancias, todo lo que vio, todo lo que aprendió en este viaje. Y esto ni siquiera las potencias europeas tenían, el mapa del Pacífico, del noroeste. Y esto fue de mucho valor para ellos, así que esto le abrió las puertas a Europa, porque Europa ya, algunos países como Rusia y el Imperio Austrohúngaro eran para él ya caso cerrado, pero para los demás es que era de gran valor esta persona. Y no solo esto, tenía mucho dinero y como un refugio, bueno, uno se dice refugiado, ¿no? Un fugitivo, en realidad, ¿cómo puede tener tanto dinero? Es que el barco estaba lleno de pieles de animales de mucho valor, y él luego se fue a Macao y vendió el barco y vendió las pieles, y así tenía muchísimo dinero y entró en los servicios del ejército francés. Y así siguió navegando por Indonesia, llegó la primera vez a Madagascar, donde pasó solo unos días, y luego se dirigió a Francia. El rey Luis XV estaba como bastante, ¿cómo se dice? Es que le gustó que esta persona llegó a su reino y le dio un cargo militar bastante importante, y al final le permitieron tomar parte o hasta ser gobernante en Madagascar. Y así llegó por la segunda vez a Madagascar, donde no tenía mucho apoyo de parte de sus superiores franceses, ya que él quería hacer las cosas según él, y eso no les gustaba bastante a los superiores suyos y no le prestaron ningún apoyo. Así que él empezó a crear relaciones con los caciques, con los indígenas, y estos hasta le hicieron rey. Le dieron un título que es como rey de los reyes de Madagascar, así que esta persona se convirtió en rey de Madagascar, no de toda la isla, pero de una gran parte de la isla. Y cuando murió el rey Luis XV, pues tuvo que regresar a Francia para bueno, obtener más apoyo de parte del rey, que sí se lo dio, pero no le dio lo suficiente dinero, así que siguió buscando por otras partes de Europa, por otros estados, quien le prestaría apoyo. Lo importante es que él, cuando ya llegó la primera vez a Francia, dejó que su esposa se fuera con él a Francia. El hijo ya estaba muerto en aquel entonces, murió como muy pequeño, y luego tenían otras 2 hijas. Y él se hizo muy amigo con Benjamin Franklin, con el embajador estadounidense en Francia, el posterior presidente. Eran amigos, pero casi íntimos, ¿sí? Y él intentó luego con Austria, porque la emperatriz María Teresa, cuando se dio cuenta que qué personaje más famoso, más rico, no sé qué, pues le rehabilitó, le dio un título de conde, y también como añadió algunos elementos a su escudo. Hasta ahí se veía que sí, esta persona es el rey de Madagascar. Había unos indígenas de Madagascar y unas palmeras y un barco. Bueno, desde entonces es el escudo de esta familia. Y lo que sucedió más tarde es que él intentó con José II, después de la muerte de María Teresa. José II sí le dio un decreto que sí puede usted colonizar a Madagascar para Austria, pero no le dio dinero, así que no pudo hacer nada. Y el siguiente fue el rey Jorge III de Inglaterra. En el principio no le dio tampoco ayuda,
Beňovský se involucró en la guerra de independencia de Estados Unidos, como era tan amigo de Benjamin Franklin, también conoció a George Washington y bueno, su esposa se quedó en Estados Unidos porque él fue a Inglaterra, allí publicó sus memorias que de repente es que era un gran bestseller, es que se leía en toda Europa, estaba publicado o traducido a diferentes lenguas, en 1808 hasta en eslovaco, y solo a los finales del siglo XIX fue traducido, estas memorias fueron traducidas al húngaro. Los húngaros dicen que era húngaro, no. Y bien, al final los ingleses le prestaron apoyo para poder regresar a Madagascar, y eso no les gustaba para nada a los franceses, que mandaron unas tropas militares para luchar contra Beňovský, y él murió en una de las peleas con los franceses, así que lo mataron los franceses. Aquel entonces es interesante porque era general del ejército francés. Después de regresar de Madagascar, Luis XVI reconoció sus éxitos desde Madagascar, no le dio dinero para regresar a Madagascar y seguir con la colonización de la isla, pero sí le dio una renta vitalicia. ¿Cómo está esta palabra? Es que no me sale hoy, vitalicia, es que le pongo mal el acento. Y también el cargo de general de la Armada Francesa. Lo interesante que la muerte de Beňovský fue causada directamente por los franceses al final, pero es que él era una persona muy interesante porque no le importaba mucho para quién trabaja. Lo importante era como sus sueños, sus proyectos que se cumplan, y le daba igual quién va a ser, quién le va a pagar. Bueno, este es Moritz Beňovský, del que quería contarles. Digo, es que no se enojen conmigo los polacos y los húngaros, porque él mismo usaba lo que le convenía, ¿sí? Cuando le convenía ser polaco era polaco, cuando le convenía ser húngaro era húngaro, francés, lo que sea. Es que la historia de esta persona parece casi un cuento, parece inventada, y en realidad existen documentos escritos en archivos nacionales de muchos países, hasta de Japón, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, el archivo de la isla de Mauricio tiene muchísimo sobre él. En Madagascar hasta hay calles que llevan su nombre. En Polonia es como héroe nacional. Es que no hay duda de que existió y de cómo fue su vida, porque hay muchísimo escrito sobre él, pero es poco conocido. Donde la información del vídeo les voy a poner un programa de radio donde una persona cuenta toda esta historia, pero en eslovaco, para los que habláis mejor el eslovaco ya, pues ahí es un programa de 2 horas y media, creo, y también pondré los links para la serie de televisión sobre él, que fue muy bonita, muy bien hecha. Es ya bastante, creo que de los años 70 o 80, pero es que es realmente bonita, merece la pena verla. Es que no creo que tenga subtítulos en castellano, pero sería muy bonito, porque, y si algún día tenéis la oportunidad de leer la novela también, sí, aunque es una novela, ya tiene ciertos personajes que no existían, algunos sí, no es del todo como según la realidad histórica. Y lo malo malo, no es malo, pero es que lo que tiene la serie y la novela es que no cuenta con detalle lo que sucedió después de ser elegido el rey de Madagascar, porque ahí pasaron muchísimas cosas y lo redujeron en muy poco.
argumento, trama es como muy reducida, pero fue, sí. Y también sus memorias fueron ya publicadas en eslovaco por fin moderno, porque en 1808 no era un eslovaco como hoy, es que era bastante anticuado. Bueno, espero no aburrirlos con mi relato. Me gustaría grabar fuera, pero hace un tiempo como bastante raro y el viento es tan fuerte que sería difícil grabar fuera. Bueno, nos vemos con otros vídeos y que tengáis bonito día. Oye.